Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:24 p.m. En medio de la angustia por la posibilidad de que el gas colombiano no alcance para el próximo año, el gobierno está reconociendo que las órdenes que ha dado hasta ahora se quedan cortas y exige a las empresas que prioricen todo el gas posible para los hogares, incluso en contratos que no garantiza la entrega de gas todos los días. Recoja aquí, recoja allá y chinguee aquí, chinguee acá, como se dice popularmente. Marcela Peña. Pues Juan Camilo, mire, la situación es la siguiente. Este domingo 30 de noviembre se acaba otro año gas, lo que quiere decir que se vencen contratos. Estamos hablando de cerca de 110 gigas de gas por día, equivale como al 11% de la demanda. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay suficiente gas colombiano para reemplazarlo, y eso es algo que hoy está reconociendo el Ministerio de Minas y Energía. Dice en una resolución firmada el pasado viernes que las medidas que ha tomado hasta ahora para priorizar la entrega de gas natural son insuficientes debido a que la producción colombiana está cayendo. Dice además que aunque si bien es cierto que podemos tener gas importado, pues el gas importado es más caro y lo que quiere es proteger a hogares y usuarios. Entonces le acaba de dar la orden, Juan Camilo, a todas las compañías del sector que prioricen la entrega del gas colombiano para hogares y empresas. Eso implica que incluso los contratos, digamos, menos apetecidos, los contratos donde el productor se puede levantar por la mañana y decir hoy no le entrego gas, pues esos también se tienen que priorizar para la demanda esencial. ¿Qué va a pasar entonces? Pues que el gas importado va a tener o va a ir quedando principalmente para la industria y las plantas térmicas. Por eso hablamos con Alejandro Castañeda, el presidente de ANDEC. Los que seguimos viéndonos afectados somos los generadores térmicos, que nos dejan de últimos en la lista, junto con el sector industrial. Pero pues eso es lo que está reflejando y sigue reflejando la necesidad de tener nuevas fuentes, tanto de gas importado, que es lo que más viable tenemos en este momento, como de yacimientos no convencionales y nueva exploración en Colombia. Y acuérdese, Juan Camilo, que estamos dependiendo fuertemente del gas importado. Incluso aquí la semana pasada les trajimos la prueba de que en la práctica sí nos quedamos sin gas natural en algunos sectores durante el mantenimiento de la única planta que tenemos por el momento, que es la planta de importación de Cartagena. Y ojo también a lo que pase la próxima semana con el gas natural vehicular, porque varias compañías han reportado que han tenido dificultades para conseguir ese gas y que el que han conseguido está disponible a precios mucho más elevados. Marcela, gracias. En instantes usted podrá encontrar esta primicia en bluradio.com. Y ahora les traemos una historia desgarradora que también ha conocido Blue Radio. Hay alerta en Barranquilla por la desaparición de 2 mujeres y una bebé de tan solo 18 meses de nacida, quienes emprendieron un viaje por carretera hacia Perú el pasado sábado tras recibir una propuesta para trabajar en un restaurante. Sin embargo, se desconoce su paradero y no se descarta que hayan sido víctimas de una red de trata de personas. La historia con Diana Ospino. Juan Camilo, buenas tardes. Mire, en el barrio Las Nieves, esto en el sur de Barranquilla, una familia está aclamando la intervención urgente de las autoridades, pues desconocen el paradero de 2 mujeres y la hija de 13 meses de nacida de una de estas, quienes salieron con la ilusión de trabajar en un restaurante, pero al parecer no fueron engañadas y no se descarta que ahora estén en manos de una red de trata de personas que se las llevó hacia Perú. Se trata de Nicole Jiménez de la Rosa, de 25 años, y Yelitza Polo de la Rosa, de 26, quienes, según un reporte que conoció Blue Radio, el 22 de noviembre fueron reportadas como víctimas de desaparición forzada ante la Fiscalía en Barranquilla. Familiares de las mujeres no quisieron ser grabadas por seguridad. Sin embargo, este medio conoció que las jóvenes, quienes son primas, fueron convencidas por una supuesta amiga con la que se hablaban a través de redes sociales. La mujer les habría prometido llevarlas a trabajar como meseras a un restaurante en Perú, y para ello debían viajar hasta Cali, donde saldrían por tierra hacia Perú. Sin embargo, aquí empezó el drama, pues 2 hombres las contactaron y les indicaron que no iban como meseras, sino que iban a ser prostituidas. Desde entonces no se tiene información sobre el paradero de ellas y de la bebé, lo que tiene a sus familiares clamando la intervención de las autoridades migratorias para verificar si estas mujeres lograron salir de Colombia y establecer cuál es su paradero.
Este año el país no tuvo aumento de productividad según ANIF. Toda la información aquí en Blue Radio. El próximo lunes comienzan las negociaciones del salario mínimo en Colombia y aunque todavía no tenemos las cifras oficiales del DANE, desde ANIF se le están adelantando. El Centro de Estudios dice que este año Colombia prácticamente no tuvo ganancias en productividad. ¿Qué quiere decir eso? Que el aumento del salario mínimo debería estar cerca de la inflación de este año. Sin embargo, al presidente de ANIF, José Ignacio López, le preocupa que el gobierno decida aprovechar electoralmente el aumento del salario mínimo y advierte que aquí se puede ver afectada la mayoría de la población trabajadora que no ha logrado ganarse ni siquiera el salario mínimo. Uno lo que quisiera es que mucha gente estuviera por encima del salario mínimo, pero ese salario mínimo crece muy rápido, crece más rápido que la productividad. Pues en el largo plazo va a ser muy difícil que otros salarios ganen esa carrera. Y es que en la última década aumentó la proporción de colombianos que se ganan menos del mínimo. Pasamos de un 70% en el año 2015 a un 78% en la actualidad. ANIF advierte también que podríamos estar teniendo en el país un fenómeno de empleos más formales, pero más inestables. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para este y más contenidos. En Blue le ponemos cara a la radio. Hola, soy Rogelio Ramos y les voy a comentar qué está pasando en Venezuela. 2. Según el portal estadounidense Axios, agentes cubanos que integran la Guardia Presidencial de Venezuela podrían asesinar a Nicolás Maduro en caso de que abandone el poder y se vaya al exilio. Funcionarios estadounidenses aseguran que este escenario es uno de los principales obstáculos para acelerar una salida del régimen. Camino de espinas y viacrucis de nunca acabar, el de la reforma pensional, la más importante de todas las reformas económicas del gobierno de Gustavo Petro hasta el momento y también una de las más importantes en estudio de la Corte Constitucional, cuya sala plena terminó en empate con una votación 4-4 y tras apartar de la decisión al magistrado Héctor Carvajal por haber asesorado el año pasado a Colpensiones justamente en esta misma materia y antes de llegar al alto tribunal. Empate en sala plena que deja la pelota en manos del conjuez Carlos Pablo Márquez, en cuyas manos reposa el futuro de la reforma pensional y más exactamente de la ponencia del magistrado y presidente de la Corte Jorge Enrique Báñez, cuyo texto busca tumbar la ley por considerar no fueron subsanados los vicios de trámite por los cuales se había devuelto al Congreso y se le había dado una segunda oportunidad para corregirlos. Un déjà vu y un posible error tras error en el que la Cámara aprobó por segunda vez la reforma tras acoger en su totalidad el texto del Senado, que fue el mismo pecado o el posible mismo pecado en el que se incurrió en la primera ocasión al limitarse a aprobar el mismo texto del Senado sin debatir el articulado. El exministro de Defensa Diego Molano se pronunció en Mañanas Blue luego de que el presidente Gustavo Petro negara y minimizara la infiltración de información a las disidencias de las FARC. Como siempre, lo que aquí se evidencia es que busca endilgar responsabilidades a administraciones anteriores o calificar todos estos procesos como una persecución. Aquí lo que es evidente es que en el caso nuestro tomamos las decisiones que correspondían y hoy es fundamental que se profundice en una investigación que se inició hace más de un año cuando se bloqueó esta operación contra alias Calarcá. Allí es donde debería acelerarse las investigaciones para que el país conozca la realidad y en eso debería estar enfocado el presidente, máxime cuando se menciona en estos chats nuevamente información sobre la financiación de su campaña. Para una mejor experiencia con esos contenidos. Fútbol, ciclismo, béisbol, baloncesto, automóvil, todos en Meridiano Blue. Y comenzamos hablando de la Liga de Campeones de Europa. A esta hora está terminando el primer tiempo del partido que juegan en Ámsterdam el Ajax frente al Benfica. El equipo de Richard Ríos y de José Mourinho está ganando 1-0 sobre el cierre del primer tiempo. Precisamente Richard Ríos tira la pelota afuera y el árbitro va a indicar el final del primer tiempo. El colombiano es titular en el partido que repetimos, está ganando el Benfica 1-0. También a esta hora gana
empata el Galatasaray 0-0 frente al Unión Saint-Gilloise. Juega Davinson Sánchez como titular en el equipo turco en el arranque de esta Liga de Campeones de Europa del día de hoy. Atención, vamos con los partidos rápidamente de esta jornada. A las 3 de la tarde van a jugar el Bodo Glimt frente a la Juventus, Borussia Dortmund, Villarreal, Manchester City frente al Bayer Leverkusen, Napoli frente al Karabakh, Olympique Marsella frente al Newcastle, Slavia Praga frente al Athletic Club de Bilbao. Y el partido de la fecha entre el Chelsea y el Barcelona. Ese partido usted lo podrá escuchar a través del canal de YouTube de Blue Radio. También esta noche, a partir de las 7:30 de la noche, van a jugar Independiente Santa Fe frente a Deportes Tolima en los cuadrangulares de finales del fútbol colombiano. Esta semana habrá mucho fútbol colombiano. Por supuesto, estaremos atentos a cada uno de esos detalles. Hoy se cumple un nuevo aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona. El mundo del fútbol homenajea desde diferentes lugares a la gran figura del fútbol argentino y del fútbol mundial, que un día como hoy falleció lamentablemente Diego Maradona a los 60 años de edad. Así que el mundo del fútbol homenajea hoy a Diego Maradona. Mientras tanto, les contamos un par de noticias antes de cerrar los deportes. La primera de ellas tiene que ver con el 11 ideal que hace la Conmebol para mostrar al mejor equipo del año de la Copa Sudamericana. Ese equipo está dominado prácticamente por jugadores de Lanús, pero como vemos en nuestro canal de YouTube, aparece Dairo Moreno como una de las figuras de ese equipo para jugar o para estar en el 11 ideal de la Copa Sudamericana. Dairo Moreno representando al Once Caldas de Manizales. Y por último les contamos que ya la FIFA acaba de hacer oficial hace media hora los bombos que se van a sortear en el, valga la redundancia, en el sorteo del Mundial del próximo 5 de diciembre. Ahí vemos cada uno de los bombos. Son 4 bombos de manera oficial. En el primer bombo están los países locales y los equipos más fuertes según el ranking de la FIFA. Colombia está en el bombo número 2, junto a países como Croacia, Marruecos, Uruguay, Japón, Senegal, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia. Ese es el bombo 2. En el 3 hay otro tipo de países que están clasificados de última hora, como Noruega, Panamá, por ejemplo, Qatar, también Arabia Saudita. Y en el 4, Haití, Ghana, Curazao, entre algunas de las sorpresas de esta Copa del Mundo. Así que nos preparamos. El próximo 5 de diciembre en los Estados Unidos será el sorteo del Mundial. Nosotros estaremos pendientes hoy de la Champions y por supuesto del fútbol colombiano. Hola, soy Camila Carvajal, periodista aquí en esta casa en Blue Radio en Mañanas Blue, y un año más cambia el calendario. Feliz 2026 para todos, ya deseándoles una feliz Navidad, un feliz año nuevo, que cambia el calendario, pero no los sueños, no las metas y mucho menos la alegría que les deseamos aquí en Mañanas Blue. El presidente Petro revela que la CIA, la poderosa agencia de inteligencia de Estados Unidos, le había informado sobre las posibles dudas sobre las presuntas vinculaciones del general Huertas con la guerrilla del ELN. El presidente dice, sin embargo, que luego de verificaciones que él hizo, esa alerta fue descartada y por eso procedió a su reintegración al servicio activo, que se produjo finalmente en julio de este año. Varias cosas quedan sobre la mesa. La primera, el presidente Petro de qué manera descartó la información de inteligencia de Estados Unidos, cómo llega a la conclusión de que es falsa la advertencia que hacía la CIA, y por otro lado, la puerta giratoria cada vez más nociva entre la política y el ejercicio de los oficiales del ejército y de la policía. El general Huertas había estado en uso de buen retiro, formado parte de la campaña Petro Presidente 2022, había participado en política y luego, usando una puerta giratoria peligrosa que abre el presidente Petro, regresa al servicio activo.
¿Quién es Wilmar de Jesús Mejía? Uno de los protagonistas del escándalo de hoy en Colombia. Es un hombre de 52 años, de profesión licenciado en educación física. Le dicen Chulo, alias Chulo, y por las revelaciones de Noticias Caracol, el país se está enterando de lo cercano, de lo amigo que es de la Casa de Nariño del presidente Gustavo Petro. Wilmar Mejía es uno de los hombres más importantes en la inteligencia del Estado. Se presenta él mismo como tejedor de puentes y libre pensador. Llegó a la DNI, la Dirección Nacional de Inteligencia, el 10 de mayo de 2024 como un agente más de inteligencia y el 20 de febrero de este año de 2025, cuando llevaba 10 meses en esa entidad, 10 meses y 10 días, lo ascendieron. Así llegó a ser el director de inteligencia de la DNI. Pero su primer trabajo cercano al lado del gobierno Petro fue en otra cosa, como delegado del gobierno ante el Consejo Directivo de la Universidad de Antioquia en Medellín, donde el presidente Petro lo designó a comienzos de 2024 para ocupar la silla que en ese entonces venía ocupando Salomé Restrepo, una de las 2 sillas que tiene el gobierno en ese consejo. A esta hora en Meridiano Blue. A esta hora, la fiscal general Luz Adriana Camargo está entregando nuevos detalles luego de que se conociera la filtración revelada por Noticias Caracol en cuanto al tema de alias Calarcá. Recordemos esa filtración de las disidencias de las FARC en instituciones de seguridad con la supuesta complicidad de un general del ejército y de un alto funcionario de la Dirección de Inteligencia Nacional. La fiscal general Luz Adriana Camargo explicó que no fue capturado alias Calarcá en el retén de Anorí, Antioquia, en julio del 2024, debido a que no tienen elementos para reactivar la orden de captura que fue suspendida en su momento por la Paz Total. También ha asegurado la fiscal general que en su momento se obtuvo información de esas incautaciones, de esos celulares y computadores que se incautaron. Se obtuvo información sobre uno de los secuestros en la toma de Mitú en 1998, en donde fue asesinado posteriormente y cuyo cuerpo fue ubicado. Y no se había conocido esta información. El cuerpo de Luis Hernando Peña, el subintendente de la policía, que fue asesinado a manos de las extintas FARC, secuestrado por la guerrilla de las FARC y asesinado en cautiverio. De la información extraída, también dijo la fiscal, de estos dispositivos incautados, se logró la identificación de la red de explosivistas del Frente 36 de las disidencias de las FARC, entre ellos los implicados en el ataque al helicóptero de los Estados Unidos en Amalfi, Antioquia. La fiscal también habló sobre el futuro en su cargo. Escuchemos. Si la fiscal sigue en el cargo, claro que la fiscal sigue en el cargo. La fiscal no solo sigue en el cargo, sino que yo respaldo respaldo el trabajo de la fiscal, porque gracias a la visita que hicimos el día de ayer hemos encontrado que ha sido una fiscal diligente en el manejo de ese asunto, con independencia de que tengamos y estemos evaluando si se le compulsan o no copias por haber omitido este tema de haber enviado esta información a las instancias competentes para su adelantamiento. A partir de este momento nosotros tenemos un equipo conformado en la delegada ante la Corte, en la unidad de fiscalía delegada ante la Corte, en asocio con la delegada para la criminalidad organizada, para atender de manera conjunta con Policía Judicial del CTI nuestra, para atender de manera prioritaria el asunto. Por lo menos estamos hablando de un equipo de 10 personas que se va a encargar el asunto. Entonces creo que ahí la diferencia es toda, pero pues si nosotros no sabemos que eso existe, no podemos activar ese tipo de rutas especiales. Seguimos hablando del escándalo de la infiltración de la fuerza pública por parte de las disidencias de las FARC. Pues bien, el general Juan Miguel Huertas, involucrado en este escándalo, va a permanecer en su cargo. Esto es lo que está confirmando hasta ahora el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez. Don Sergio Barbosa. Hola Marcela, sí señora, mire, yo la saludo desde la Procuraduría, en donde acaba de finalizar una reunión que se denomina como la paz electoral, y aquí hicieron presencia varias cabezas de los entes de control y también el ministro de la Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, quien se refirió a las revelaciones de la unidad investigativa de Noticias Caracol de los archivos secretos de alias Calarcá. En ese sentido, el ministro de la Defensa señaló que desde la oficina del consejero comisionado para la paz les
informaron que nunca participó el general Huertas en actividades que tuvieran que ver con los diálogos de paz que se adelantaban con alias Calarca. Escuchemos qué fue lo que dijo concretamente el ministro de la Defensa. Cuando ocurrieron los hechos el año pasado, en julio del 2024, el general Huertas no era activo, él había sido retirado 3 años atrás. Segundo, que de acuerdo a lo que nos informó la oficina del consejero comisionado para la paz y como está estipulado en las diferentes resoluciones, jamás se nombró o se dio facultades, y también nos informaron que nunca participó el general Huertas en actividades que tengan que ver con los diálogos de paz con alias Ya pues el ministro Calarca. de Defensa confirmó que hasta el momento no se retirará de su cargo al general Juan Miguel Huertas tras esas acusaciones de presuntos nexos con las disidencias al mando de alias Calarca. La Corte Suprema de Justicia confirmó la prohibición que se le impuso a Salvatore Mancuso. Aquí en Blue Radio toda la información. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la prohibición impuesta al ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso para ingresar libremente o residir en Córdoba y otros departamentos donde ejerció influencia como comandante de la SAUC y donde dejó miles de víctimas. La decisión mantiene el fallo de primera instancia proferido por una juez de ejecución de penas de Justicia y Paz, quien dispuso que cualquier ingreso del excomandante a esos territorios solo puede hacerse mediante autorización judicial o en el marco de actos de perdón validados por las autoridades. Mancuso había solicitado tumbar la restricción argumentando que tenía arraigo en Montería y que la medida le impedía reunirse con su familia. Además señaló que la decisión lo sometía a un destierro indefinido. El rollazo político con Andrés Carmona. Rollazo político, don Andrés, en el que seguimos hablando de las elecciones y vamos a hablar de la indagación del Consejo Nacional Electoral a la Unión Patriótica y al